Hola, buen día. Sí, sí, por eso es, o sea, ustedes hasta el último día la materia conecta todo lo que estuvieron viendo. Por eso es importante que el cursado no lo vayan, no se les pierda ningún detalle. ¿Sí? Bien, o sea que están hablando entre ustedes para armar los grupos de dos. Eso es lo que anoté para hoy, como que terminen de manejar o de organizarse entre ustedes para formar los pares que van a trabajar juntos. Este, y yo eventualmente ahora les voy a adjuntar las consignas de trabajo, ¿sí? Mientras sigan avanzando sobre la guía teórico-práctica, porque por supuesto tiene que ver con todo esto. Bien, bueno, que lo que dije es que ahora yo a la tarde seguramente o mañana estoy compartiendo a través del aula las consignas de trabajo, ¿sí? Del trabajo práctico número 6. Pero para mí era importante que primero se armaran los grupos entre ustedes. No, es para entregar el lunes 29. Que yo sé que ustedes el miércoles que viene, si no me equivoco, tienen el parcial de álgebra. ¿O no? Creo que sí. 24 de junio. Ah, ¿se los pasaron al viernes? Bien. Bien. Bueno. No, entonces yo les puse el viernes, el lunes 29 de junio, pero entre hoy y mañana ya les estoy dando la consigna como para que se pongan a trabajar y puedan organizar sus tiempos. Bien, bueno, entonces vamos a empezar. Lo que hice es traer 3 ejemplos, tres situaciones diferentes donde se nos puede presentar la posibilidad de interpretar lo que significa la derivada en una función. Supongamos que me dan esta situación, me dicen que tenemos una función f definida de R en R, que es derivable. Por lo tanto, ya puedo entender que si es derivable, ¿qué otra característica cumple? Si es derivable, ¿qué puedo asegurar? Que es continua. Exactamente. Entonces, tengo una función que es derivable, ¿sí? Pero además es continua. Me dice que la derivada primera en -1, la derivada primera en -1 medio, la derivada primera en 0 y la derivada primera en 3 medios vale 0. ¿Qué hay en estos 4 puntos? ¿Cómo se llaman estos puntos cuya derivada primera vale 0? Esos puntos se denominan puntos críticos. Puede haber o no máximos o mínimos en cada uno de ellos. O sea que necesito más información. Me dicen además que la derivada primera es positiva en estos intervalos. O sea, de -infinito a -1 y de 0 a 3 medios. Bien, interrumpo acá un minuto para responder al chat. Una forma analítica de saber si una función es derivable. Para que la función sea derivable, el límite por derecha y por izquierda del cociente incremental debe ser el mismo. O sea, el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento por derecha y por izquierda debe ser el mismo.
el único caso de función que es continua, pero no derivable, es cuando se forma un pico. ¿Por qué? Porque no hay manera de trazar la recta tangente en un pico. ¿Sí? Por ese motivo es que se van a dar cuenta analíticamente. Por ejemplo, ustedes habrán visto que cuando una clásica función que presenta un pico es la función módulo. La función módulo es la función que termina en pico. Y si ustedes calculan los límites laterales, es decir, por derecha y por izquierda, entonces les dan valores distintos, por eso no es derivable. Se van a dar cuenta en el análisis. Ah, no puedo creer que suene el teléfono. ¿Sí? Bien. Seguimos acá. Me dicen que la derivada primera en estos intervalos es positiva. Quiere decir que en estos intervalos, ¿cómo es la función? Derivada primera positiva, creciente. O sea, de menos infinito a menos 1 es creciente y de 0 a 3 medios es creciente. Y me dicen, además, que la derivada primera es negativa en estos tres intervalos. O sea que en estos tres intervalos la función ¿cómo es? Si la derivada primera es negativa, la función es decreciente. O sea que empiezo creciendo de menos infinito a menos 1. De menos 1 a menos 1 medio decrece. De menos 1 medio a 0 sigue decreciendo. De 0 a 3 medios crece y de 3 medios a infinito decrece. La pregunta es, cuando ustedes grafiquen esta función, que puede ser una función cualquiera, ¿cuáles van a ser los máximos y mínimos relativos de esa función? Sí. Acá les puse la teoría que nos avalaba esto, que si la derivada primera era positiva, entonces la función era creciente, y si la derivada primera negativa, la función es decreciente, ¿sí? Hagan un pequeño gráfico de estas características para ver qué ocurre en cada uno de estos puntos que nosotros llamamos puntos críticos, porque su derivada primera vale 0. ¿Qué va a pasar en menos 1? ¿Qué pasa en menos 1 medio? ¿Qué pasa en 0? ¿Qué pasa en 3 medios? Los dejo rapidito hacer un bosquejo con lápiz y papel a ver qué obtienen. Ahí me están preguntando qué pasa con el punto menos 1 medio. ¿Por qué? Porque de menos infinito a menos 1 crece. De menos 1 a menos 1 medio decrece. Por lo tanto, en menos 1, ¿qué hay? Paso de crecer a decrecer. ¿Qué hay en menos 1? Un máximo. Resulta que de menos 1 a menos 1 medio decrece. Pero de menos 1 medio a 0 sigue decreciendo. Lo que significa que en menos 1 medio no hay ni máximo ni mínimo, sino que posiblemente haya un punto de inflexión. Exactamente. Después lo tendremos que corroborar con la derivada segunda. De menos 1 medio a 0 veníamos decreciendo, pero de 0 a 3 medios crece. Por lo tanto, en 0, ¿qué hay? Hay un mínimo, ¿están todos de acuerdo? Venía decreciendo y empiezo a crecer. Sí, no digamos un vértice, digamos un mínimo,
¿sí? Y luego, de 0 a 3 medios crece, pero de 3 medios a infinito vuelve a decrecer. O sea que en 3 medios tenemos un máximo, ¿sí? Es decir, básicamente, nosotros teníamos que la condición necesaria para la existencia de un extremo es que la derivada primera sea cero. Pero en la teoría aclara específicamente, y por eso traje este problema a colación, que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Por eso lo de que me haya aparecido un valor cuya derivada primera valga cero y no pasa de ser creciente a decreciente o al revés, quiere decir que ahí posiblemente tengamos un punto de inflexión. Lo que sí podemos asegurar del caso anterior son estas tres conclusiones. Que en menos un medio tenemos, que en menos uno tenemos un máximo, que en cero tenemos un mínimo y que en 3 medios tenemos un máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió este planteo? Es uno de los ejercicios que tienen planteados en la guía, lo tomé porque me pareció interesante para ir juntando con la parte teórica. Vamos a seguir con otro. Acá me piden trazar, ¿sí? Trazar un gráfico que cumpla con determinadas características, para lo cual, por supuesto que lo mejor es que ustedes en este momento tengan en mano lápiz y papel. Todas estas conclusiones todas estas condiciones tiene que verificar la función que voy a graficar. Primero que el dominio sean todos los reales menos el cero. ¿Sí? Pero después me dice f tiene una asíntota vertical en cero. O sea, no solo que cero no pertenece al dominio de la función, sino que además yo ya sé que la función presenta una asíntota vertical en ese lugar. ¿Sí? Por otra parte me dicen que la derivada primera es positiva en estos dos intervalos. O sea que en menos 2, 0 y de 2 a infinito, ¿cómo es la función? Mi función original. Puede llegar a ser una hipérbola, pero espere, no se adelante tanto. No se adelante tanto porque tenemos que ir analizando pedacito por pedacito. Tenemos una asíntota vertical, fíjate que dice acá, asíntota vertical, pero no tiene horizontales. Y las hipérbolas tienen dos asíntotas. ¿Sí? Seguimos acá. La derivada primero es positiva en estos dos intervalos. Por lo tanto, de menos 2 a 0 y de 2 a infinito, la función es creciente. También me dice que la derivada primera es negativa en estos dos intervalos, desde menos infinito a menos 2 y de 0 a 2. O sea que en estos dos intervalos la función ¿cómo es? Decreciente. Perfecto. Y me dice que la derivada primera vale 0 en menos 2 y en 2. Hagan una gráfica aproximada. Porque lo que yo quiero que me digan es estos dos puntos, menos 2 y 2, si son extremos, o sea, son puntos críticos, porque su derivada vale 0. Pero quiero que me digan si son máximos, mínimos y dónde les quedaron ubicados. ¿Qué hay en menos 2 y 2?
me dice. Vengo decreciendo de menos infinito a menos 2. Y crece de menos 2 a 0. O sea que en menos 2 hay un mínimo. En eso estamos de acuerdo. Luego se corta en 0 porque ahí tengo la asíntota vertical. Pero de 0 a 2 decrece. Y de 2 a infinito crece. Entonces, ¿en 2 qué hay? ¿Sí? En 2 hay otro mínimo. O sea que tenemos 2 mínimos. ¿Sí? Y la pregunta que me hacen es, como yo tengo que graficar una función cualquiera que cumpla con estas condiciones, y hay infinitas posibilidades, cuando la terminen de graficar, me piden que determine primero si en estos dos valores qué tipo de extremos hay. Ya quedamos en que los dos son mínimos. Y segundo, si son absolutos o relativos. Yo hice cualquier gráfica, por ejemplo esta. Fíjense, desde menos infinito hasta menos 2 decrece. De menos 2 a 0 crece. En 0 tengo mi asíntota vertical. De 0 a 2 decrece. Y de 2 a infinito crece. O sea, cumple con todas las condiciones que me presentan. Y además, en menos 2 y en 2 hay mínimos. Si a mí me preguntaran ahora que terminé de hacer mi gráfica con todas las condiciones, ¿cómo son estos extremos? Yo diría que en menos 2 hay un mínimo de qué tipo. ¿De qué tipo es este mínimo? ¿Cómo se llamaba? Cuando era el más mínimo de todos. Mínimo absoluto. ¿Sí? Perfecto. Mínimo absoluto en menos 2. En cambio, en 2 hay un mínimo que se llama relativo. ¿Cuál es la diferencia entre el mínimo absoluto y el relativo? Es que el absoluto tiene la ordenada menor a cualquier valor de ordenada posible. En cambio, el relativo tiene la ordenada menor en un determinado intervalo o entorno de ese punto. Es la ordenada menor en el intervalo, por ejemplo, 1.5, 2.5. Esa es la diferencia entre un mínimo absoluto y un mínimo relativo. Hasta ahí me pudieron seguir. Un minuto que tengo acá que sacar. Ahí está. No entiendo la pregunta, Juárez. ¿Cómo es el criterio? Yo elegí una función cualquiera que cumpliera con las condiciones estas que me habían dado acá. Y grafiqué cualquier función. Podría haber graficado esa como podría haber graficado otra. Lo que iba a pasar sí o sí era que en menos 2 y en 2 iba a tener mínimos. Y lo que hice acá es analizar cada uno de ellos. ¿Cómo hago para determinar el intervalo? Tomo un pequeño intervalo que tenga al valor que estoy estudiando en el valor central. ¿Sí? Qué sé yo, no importa, con que ocurra menos una décima más una décima, ya es mínimo relativo. ¿Sí? En cambio, el absoluto es el menor valor de ordenada de toda la función. ¿Sí? De todo el dominio de la función. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se fue entendiendo?
Fantástico, porque ahora vamos a resolver un problema. Me dicen lo siguiente. Tengo un granjero que tiene L metros de alambre, o sea, una cantidad fija de alambre, por decir, no sé, 100 metros de alambre. Ese L es un valor fijo, determinado, constante. Y quiere cercar un terreno de forma rectangular, ¿sí? Pero adyacente a un muro de piedra, o sea que hay una pared del corral o del terreno para cercar que ya la tiene hecha, porque hay un muro de piedra. Él lo que necesita es hacer el cerco de los otros 3 lados. Y la pregunta es, ¿cómo ubica el alambre para que el área de ese terreno sea máxima? A ver, supongamos que este es mi muro de piedra. ¿Sí? O sea, acá acá no tengo que poner alambre. ¿Sí? Sino que tengo que poner alambre más alambre más alambre. ¿Se entiende? Y para eso tengo L metros de alambre. No sé, por ejemplo, qué sé yo, si tuviera 60 metros, la pregunta sería, ¿qué me conviene? 40 y 40 ya no me sirve, supongamos que tengo 20, 20 y 20. Esa sería una posibilidad. O a lo mejor me conviene 40 acá y 10 acá. Lo que tengo que decidir es de qué manera ubico ese alambre para que este rectángulo tenga el área máxima. ¿Se entiende el problema? ¿El problema queda claro? Como a mí lo que me preguntan es por el área máxima, yo voy a tener que armar una función área y encontrarle su máximo. O sea, derivarla, encontrar el punto crítico y ver si es máximo. Todo eso es lo que vamos a hacer. No perdamos de vista nuestra información. Tenemos L metros de alambre y nada más. Esa es una cantidad fija de alambres. Tenemos acá nuestro rectángulo y tenemos que hacer 2 veces X y 1 vez Y. ¿Estamos? Vamos a empezar a traducir. Lo primero que tenemos que armar es la función área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Como en este caso nosotros le pusimos X por Y, le podríamos haber puesto base por altura. Si nosotros hacemos la medida de X por la medida de Y, vamos a obtener el área de este terreno. Entonces, nuestra área es X por Y. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos una función con 2 variables. Y nosotros sabemos trabajar con una función con una sola variable. Entonces, de alguna manera tenemos que escribir esta función toda en función de X o toda en función de Y. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a recurrir a la otra información que me da el problema. Porque el problema nos dice que el granjero tiene L metros de alambre. Y ese L, ¿a qué es igual? Vuelvo a la figura. L era todo esto X más Y más X. ¿Sí? Sí, alguien lo dijo más adelante, no me acuerdo. Exactamente. L es 2X más Y.
Entonces, despejo cualquiera de las dos variables. Muy bien. Despejo cualquiera de las dos. Por ejemplo, despejo y me queda L menos 2X. Ahora sí, cuando yo lleve esta Y a sustituirla en esta expresión, el área me va a quedar toda en función de la misma variable, toda en función de X. Podría haberlo hecho todo en función de Y, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Entonces, sustituyendo en A, finalmente me va a quedar un área en función de la variable X, porque me va a quedar X por, y en vez de colocar el valor de Y, coloco L menos 2X. Aplicando distributiva, me va a quedar X por L o L por X y menos 2X al cuadrado. O sea que la función área va a ser la función menos 2X cuadrado más L por X. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Armé la función que yo voy a tener que maximizar. Bien. Y ahora entonces, antes de seguir trabajando, les voy a preguntar un poquitito qué es esto. Esta función, ¿qué tipo de función es? Es una cuadrática. ¿Su representación gráfica qué es? La representación gráfica es una parábola. Como el valor menos 2 es negativo, coeficiente principal negativo, ¿las ramas son para arriba o para abajo? Las ramas son para abajo. Por lo tanto, ¿el extremo qué es? ¿Un máximo o un mínimo? O sea que va a ser muy fácil maximizar esta función. Ya tienen el camino que ¿sí? ¿Tenía una pregunta? Uno de los caminos que usted tiene es calcular el vértice de la parábola para ver dónde está el máximo. Otro de los caminos que tenemos ahora es derivar. Entonces, si nosotros tenemos que esta es nuestra función A y derivamos, nos va a quedar menos 2 por 2x, es decir, menos 4x, más L por la derivada de x, que es 1, o sea, más L. Acá tenemos la derivada. ¿Qué tenemos que hacer ahora para determinar los puntos críticos? La igualamos a 0. Perfecto. Igualo a 0, menos 4x más L igualo a 0, y me queda que 4x es igual a L, de donde x es la medida total del alambre dividido 4. La medida que tenga dividido 4 es lo que me va a dar para el valor de x. Perfecto, pero hasta ahí realmente lo único que puedo asegurar es que en ese punto hay un punto crítico. ¿Sí? Tomé la derivada primera, la igualé a 0, obtuve el valor de x. ¿Qué pasa en este valor de x? En este valor de x hay un punto crítico. ¿Cómo hago para asegurarme que en ese punto crítico haya un máximo? Que es lo que nosotros queríamos tener. ¿Sí? Así nosotros ahora lo que tenemos que hacer sí o sí es ver si en este valor hay un máximo. Y entonces tenemos dos caminos. O analizamos la derivada primera
a la derecha y a la izquierda le sumamos, por ejemplo, un décimo y le restamos un décimo y calculamos ese valor en la derivada primera, o tomamos la teoría que nos dice que si nosotros tenemos un punto crítico, cuya la derivada segunda en ese punto crítico no es 0, sino que es negativa, entonces en ese punto se puede asegurar que hay un máximo relativo. Es decir, cuando yo llego al paso anterior, vuelvo acá, tengo dos caminos posibles. O tomo la derivada primera, resuelvo con L sobre 4 más un décimo, L sobre 4 menos un décimo, para ver lo que pasa a la derecha y a la izquierda, o me voy a la teoría que me dice que si la derivada segunda es negativa, en ese punto hay un máximo relativo. Sí, este es uno de los teoremas. Entonces, ¿cómo hago para calcular la derivada segunda? Tomo la derivada primera y la vuelvo a derivar. ¿Cómo me queda la derivada segunda? ¿Más 4 o menos 4? Menos 4, porque es constante por la derivada de x, que es 1, más la derivada de L, que es un número, por lo tanto vale 0. O sea que nuestra derivada segunda es negativa. Siempre. Si es negativa para todo su dominio, claramente lo es en el punto en el que la estoy estudiando. Y si es negativa en ese punto, fíjense lo que dice el teorema, que si es negativa en ese punto, entonces en ese valor hay un máximo. Esto significa que los valores que hacen máximo mi terreno son que x valga L sobre 4 y que y, ¿se acuerdan que y era L menos 2 por x? L menos 2 por L sobre 4 me va a dar L sobre 2. ¿Sí? Es decir, vuelvo de vuelta. Si L era 40, por ejemplo, tengo 40 metros de alambre, entonces los valores de X van a ser 10 y 10. Y el valor de Y va a ser 20. O sea, el terreno, digamos, las dimensiones que van a ser máximo mi terreno, van a ser ubicar el alambre 10 metros, 20 y otros 10 arriba. Por ejemplo, si tuviéramos 4 metros, digo para entender el contexto. ¿Sí? Vuelvo a la figura. Acá. ¿Sí? Acá lo dibujé justo al revés. Para que vean que la figura, esto lo hice a propósito, para que vean que la figura que uno hace, la hace a priori. Es una figura de análisis, es para ubicar los datos. Esto tendría que medir 10, acá 20 y acá 10, para que este terreno tenga superficie máxima. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Ahí están las respuestas. Las respuestas es que los valores que maximizan esta función área son x igual a L sobre 4 igual L sobre 2. ¿Sí? Fíjense que había varias maneras de resolver este mismo problema. Ustedes ya tienen varias herramientas como para encarar la resolución de este tipo de problemas. ¿Cómo lo hacen? Como les resulta más conveniente. ¿Sí? Como les resulte más sencillo, con las herramientas que tengan, con las que ustedes se sientan más cómodos.
Bien, esto era todo por hoy, así que yo lo que voy a hacer es dejarlos que avancen sobre la guía de ejercicios. Por supuesto quedamos abiertos a las consultas, ya sea por el foro, por el WhatsApp, por mail, por la mensajería. Y bueno, ya les estaremos organizando lentamente la semana que viene. Ahora que me quedó un poquito la duda del tema del parcial del viernes de álgebra, ¿en qué horario lo tienen? ¿En qué horario tienen ese parcial? ¿Alguien lo sabe? Pero no a la mañana. Yo para saber cómo organizar mis clases. No, a la mañana no. Perfecto, perfecto. Bien, no hay problema entonces. Bien, mientras no lo que no me gustaría es que se superponga con nuestros horarios porque tenemos bastante para hacer la semana que viene, así que voy a tener en cuenta que el viernes rinden álgebra, pero sí sería muy interesante que igual participaran de cada una de las clases, ¿sí? Para no perder el hilo de lo que estamos trabajando. Bien, chicos, muchas gracias por todo. Espero que pasen un lindísimo fin de semana y quedamos en contacto a través de los distintos medios. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias por todo. Ahora pongo este PowerPoint en el aula. Chao, chicos.